Como ustedes sabrán, la educación bilingüe, ya han podido constatar en sus lecturas, la educación bilingüe es un término paraguas, es un término que se usa en la literatura como una etiqueta para denominar un campo cada vez más amplio que involucra diversos enfoques, objetivos, políticas. Y está dirigido, la educación bilingüe se dirige especialmente a las lenguas de las minorías, no exclusivamente, involucra también a las lenguas de las mayorías, en esa una relación dinámica. La educación bilingüe también es una educación en una o más lenguas. Y debe entenderse como un campo de la educación formal en una o más lenguas, o como educación multilingüe. En este sentido, la educación bilingüe es considerada en tres sentidos diferentes. Primero, como un derecho; segundo, como un problema; y como un recurso. En tercer lugar, la educación bilingüe como derecho. Como derecho, la educación bilingüe se concibe como el derecho del ser humano a elegir su propio idioma, a ser educado en su propio idioma materno y en una segunda lengua, y de eliminar los prejuicios derivados del uso de un idioma determinado en un contexto social determinado. La educación bilingüe, concebida como un problema, es cuando los programas se centran en la resolución de problemas relacionados con el aprendizaje o la diversidad lingüística, y donde el objetivo es atender a los alumnos que entran a la escuela sin hablar la lengua oficial del currículo. La educación bilingüe como recurso ofrece ventajas sociales, culturales, económicas, de comunicación y de pensamiento. Dentro de cada idioma hay un caleidoscopio de culturas, dice Alma Florada, una autora que ustedes van a tener que leer. Los niños bilingües tienen dos o más palabras para un mismo objeto o idea, dice ella. Quien habla dos lenguas puede hacer el bien doblemente. La persona bilingüe puede pensar con mayor facilidad, flexibilidad y creatividad. Multiplica los recursos para el aprendizaje y la comprensión del mundo. En el recuadro que ustedes verán aparecerán las ventajas de ser bilingües. Hay ventajas de comunicación, ventajas culturales, ventajas de desarrollo del pensamiento, ventajas para la personalidad, ventajas curriculares y ventajas económicas. La enseñanza en lengua materna o lengua indígena y el aprendizaje de una segunda lengua, la lengua de la mayoría, en esto la enseñanza en lengua materna y el aprendizaje de una segunda lengua es un modelo tradicional de enseñanza bilingüe que en la literatura es muy conocida desde los años 40 hasta la actualidad. Su desarrollo se basa en dos modelos de bilingüismo. Uno que los especialistas llaman de asimilación o subtractivo, y otro de mantenimiento o modelo aditivo, o de enriquecimiento, también es conocido como modelo pluralista. El bilingüismo subtractivo o de resta, como le llaman, tiene un objetivo que es la asimilación de la lengua indígena al español, para el caso de las lenguas indígenas en México, ¿no? Es también conocido en nuestro medio como método de castellanización. El bilingüismo transicional, este ha sido aplicado de modo generalizado en América Latina desde la segunda mitad del siglo XX, denominado modelo transicional o puente, que significa pasar de la lengua materna indígena al español, y tiene como objetivo alfabetizar en la lengua indígena y pasar gradualmente al español, en la medida de lo posible y lo más rápido posible.
dentro del proceso inicial y el básico de la educación formal. El bilingüismo transicional tiene una serie de características, pero su principal es que la lengua indígena se usa sobre todo en la etapa de alfabetización o en los grados iniciales, dado que su función principal es la de servir de vínculo entre la casa y la escuela, así como facilitar al alumno la adaptación a las demandas académicas exigentes. No fomenta el bilingüismo y conduce a la asimilación al español. El bilingüismo aditivo o de mantenimiento, enriquecimiento, la lengua indígena tiene valor propio y es tan importante como el español en la vida académica. No solo debe usarse como lengua de enseñanza en la etapa inicial en la escuela, sino en las etapas siguientes, incluso hasta la fase superior. La lengua minoritaria del currículum debe estar presente en la lengua indígena, y sobre todo debido a su bajo estatus social. El bilingüismo aditivo pluralista, a partir de la última década del siglo XX a la actualidad, este modelo ha cobrado importancia. La emergencia indígena, la reforma jurídica y educativa, crean un escenario nuevo y un conjunto de condiciones nuevas para el desarrollo educativo bilingüe con enfoque intercultural, al menos en México y América Latina. Ventajas del bilingüismo aditivo. De acuerdo con datos de Jim Cobbins, en un viejo libro que ya todo el mundo tendrá que leer, hay cerca de 150 estudios empíricos realizados durante los últimos 30 años que demuestra que hay una relación positiva entre el bilingüismo aditivo y el progreso lingüístico de los estudiantes de las minorías, y que tiene una serie de ventajas para aprender nuevos idiomas. Dentro de los modelos de educación bilingüe encontramos formas débiles de enseñanza para el bilingüismo y formas fuertes. Dentro de eso hay tipos de programas, tipos de estudiantes, lenguas de clase, objetivos educativos y objetivos lingüísticos. Ustedes verán en el cuadro que se les va a presentar una serie de tipos de programas. Por ejemplo, hay un programa que nosotros conocemos como programa de sumersión o inmersión estructurada, para el caso de los Estados Unidos. Hay otro programa que lo conocemos como sumersión con clases de retirada, inglés protegido, un programa segregacionista, otro transitorio, general de enseñanza de una lengua extranjera y separatista. Estas son formas débiles de enseñanza para el bilingüismo. Las formas fuertes para el bilingüismo y la biliteracidad, los tipos de programas son el de inmersión, mantenimiento de la lengua patrimonial, doble dirección de dos lenguas, general bilingüe. Entonces ahí ustedes verán 4 formas fuertes de bilingüismo y de biliteracidad. La característica de la enseñanza por sumersión. El alumno de lengua minoritaria se le enseña todo el tiempo en la lengua de la mayoría, junto con hablantes fluidos de la lengua mayoritaria. Esa es la principal característica. En Estados Unidos se le denomina inmersión estructurada y está dirigido a los estudiantes de lengua minoritaria que reciben instrucción en lengua mayoritaria. En este caso de inmersión estructurada es más sumersión que inmersión, como dato. Los programas de sumersión con clases de retirada, que así se le conoce, los alumnos de lenguas minoritarias en escuelas generales pueden ser agrupados para recibir clases compensatorias de lenguas mayoritarias.
la lengua mayoritaria como L2, que puede ser inglés o español. Las clases de retirada son ofrecidas como una forma de mantener a los alumnos minoritarios en la escolarización general. Bueno, esta es una de las características. La enseñanza segregacionista, solo en la lengua minoritaria, es una forma de enseñanza segregacionista. Este tipo de educación se impone una política monolingüe a las minorías sin poder, desde luego. La educación o la enseñanza bilingüe transitoria, este tipo de enseñanza es de asimilación. Difiere un poco de la enseñanza por sumersión cuando los alumnos de lenguas minoritarias reciben instrucción en lengua materna en un periodo breve. Hay dos tipos de enseñanza bilingüe transitoria. Una de salida temprana, que recibe instrucción en lengua materna durante 2 años o menos, y otra de salida tardía, donde los alumnos reciben instrucción en lengua materna hasta incluso el 6º año. Para el caso de México, si hubiera posible. Es el caso de algunas escuelas en Estados Unidos y Canadá. La enseñanza general de una lengua extranjera es otro programa que en Estados Unidos, Australia, Canadá y Europa, casi ahora la mayor parte de Europa, los alumnos reciben clases en sus lenguas maternas y clases en una segunda lengua extranjera. En la segunda lengua se introduce con una materia de 1 hora por día y se le conoce también como programa por goteo, donde lo importante es el contenido curricular y no la lengua. La característica de la enseñanza separatista es que fomenta el monolingüismo de la lengua minoritaria y busca evitar que la lengua minoritaria sea desplazada por la lengua mayoritaria. Frecuentemente es organizada por la lengua de la mayoría para su autoprotección, para su sobrevivencia. Ese sería el caso. La enseñanza bilingüe de inmersión tiene como meta el bilingüismo y representa un uso fuerte de las lenguas del entorno bilingüe y representa un uso efectivo en la enseñanza de las lenguas mayoritarias y minoritarias. Este modelo deriva de experiencias en Canadá, producto de un movimiento de inmersión que comienza en Saint-Lambert, en Canadá, y que hoy son experiencias muy ricas, ¿no? Hay 4 modelos que ustedes van a ver en sus recuadros de enseñanza bilingüe por inmersión temprana parcial. Ustedes van a ver que más o menos hay un equilibrio entre una lengua y la otra, en cuanto a tiempo y en cuanto a espacio. Hay varios tipos de enseñanza de inmersión. Hay varios programas que difieren entre sí en varios aspectos, ¿no? Primero, en la edad de los alumnos, que comienza esta experiencia de enseñanza por inmersión. Inmersión temprana, demorada, tardía, en la cantidad de tiempo dedicada a la inmersión en un día, etc. Entonces, insisto, en los cuadros que ustedes verán más adelante, se van a encontrar con diferentes formas de enseñanza por inmersión, que son los modelos que hoy día tienen un gran desafío frente al monolingüismo, el combate al monolingüismo y la relación con la justicia lingüística.